Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Nuevamente con ustedes en Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos el testimonio de una mujer que superó obstáculos. Quédate con nosotros, te la presento. Jezabel de Abuyadare. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme estar en la intimidad de sus hogares para compartir este testimonio. Comencemos el programa presentando a nuestra anfitriona. Dorita, bienvenida. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. Felices de poder compartir un nuevo testimonio en el que vamos a aprender cómo se hace eficaz la palabra de Dios cuando dice: no temas ni desmayes, yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Esto se ha cumplido en la vida de la doctora Jezabel de Abuyadare y nos va a contar cómo es que, siendo una niñita de escasos 4 años, ya conocía de Cristo. Sí, Dorita. El caso es que teniendo 4 años, mamá nos advirtió que nuestro abuelito padecía del corazón y que dentro de poco podría morir, que nos acercáramos a él. El hecho está de que mis abuelos eran cristianos, evangélicos. En esa época ellos asistían a una iglesia y hacían devocionales en su casa. A mí me interesó mucho compartir el tiempo con ellos por lo que mamá nos había dicho. ¿Y en qué consistían esos devocionales? Ellos leían la palabra y alababan al Señor. Entre esas alabanzas me impresionó mucho la alabanza en la cruz. En la cruz, do primero vi la luz, la cual yo meditaba siendo una niña tan pequeña y razoné en que el Señor Jesús estaba en la cruz y que estaba ahí por mí. Tanto fue así ese impacto en mi vida que, siendo una niña de 9 años, recibí al Señor Jesús en mi corazón. Gracias a Dios. Y después de haber recibido a Jesús en su corazón, ¿siguió recibiendo instrucción de la palabra de Dios? Me congregaba en una iglesia. Sin embargo, para esa época mis papás me mandaron al extranjero y en ese periodo falleció mi abuelo. Y antes de pasar a esa etapa, pero ¿había algún programa para niños en esa iglesia donde usted asistió? Sí, mi abuela me llevaba siempre todos los domingos a la escuela dominical y recuerdo la palabra del Señor que nos enseñaban y siendo pequeña me fortalecía bastante. Gracias. Meditando en la palabra del Señor, sí. Qué bueno que podemos creer que si instruimos a los niños, aunque sea corta edad, ellos están comprendiendo la importancia de los principios bíblicos, y no solo los principios, sino también la sabiduría que hay en las Sagradas Escrituras, como usted dice, para que aún el niño sea fortalecido, porque aún los niños necesitan ser fortalecidos. Así es. Bueno, y regresamos a lo que me cuenta, que tuvo que ir a estudiar al extranjero. Sí, de hecho ellos me mandaron al extranjero, en eso falleció mi abuelo y cuando regresé ya tenía casi 13 años, entonces tuve que regresar a casa de mis padres. Mi abuela, por haberse quedado sola, se la llevaron mis tías para el extranjero también. Y en ese periodo conocí a mi novio, a mi primer novio, que fue mi esposo de toda la vida. ¿Y cómo fue? Cuéntenos.
Bueno, pues nos conocimos cerca de la casa mediante un piropo que él me hizo. Yo regresé y le reclamé por el piropo y en eso él muy avergonzado se salió de su vehículo y comenzó a hacerme preguntas dónde vivía. A los días pues ya lo tenía en la casa, él pidiendo permiso para pues visitarme y le dieron permiso. Imagínese, no se asustó su mamá, que siendo Pues, una niña de 13 años, estaban en ese tiempo, pues ahora ya sí. los niños de 8 añitos ya están hablando de novios, aún hasta los de kinder, ¿verdad? Pues no vi a mi mamá tan impresionada porque yo estaba tan pequeña para tener novio. Le dio permiso y comenzó a visitarme. Era el periodo de la guerra, en el cual, bueno, nos enamoramos, pero él era 100% árabe y teníamos la oposición completa de sus papás hacia esta relación, la cual no, en ese periodo para ellos, por sus costumbres, no les convenía. Sí. ¿Cuál era una de esas costumbres que tenía mucho peso para que ellos se opusieran? Bueno, desde pequeños ellos los comprometían pues con su misma familia. Y de hecho él ya tenía un compromiso con su prima. Y bueno, creo que hasta la fecha hay familias que tienen todavía respetan esa tradición, costumbres. ¿verdad? Esa costumbre de arreglar los matrimonios. Sí, bueno, se ha perdido bastante, qué bueno. Sí, Sin claro. embargo, en algunos sí permanece. El problema ahí fue que sentimos tanta la presión de los papás hacia él que sus padres le quitaron la llave del vehículo para que no fuera donde mí, le quitaron su mesada, intervinieron directamente para que no me visitara y en medio de la guerra, a pesar de todo eso, él caminaba, imagínese, llegaba quizás hasta las 11 de la noche de la casa, en medio de la situación en que estábamos y se iba de regreso a su casa a pie. O sea, era demasiado esfuerzo como para no amarme. Sí. Y Así que- para los padres, pues mucha preocupación también, ¿verdad? Así es, sí. Y usted como novia seguramente que se quedaba preocupada. Definitivamente. Sin embargo, esa misma presión sentía que nos íbamos a separar y él decidió casarse conmigo, al cual pues mis papás inmediatamente cedieron y nos tuvimos que vivir a la casa de mis suegros, porque apenas, bueno, él estaba en un cierre de la universidad, no podía entrar a la universidad y pues estábamos en una situación bastante difícil en la cual él no trabajaba. Nos recibieron de una manera no grata y nos dieron una habitación hasta el final de la casa, en la cual era mucho más bonita y más presentable la habitación para sus empleados domésticos. La de nosotros se filtraba el agua, no había electricidad, pero a pesar del medio en que estaba, éramos felices, porque estábamos juntos. En el medio hostil en que estábamos viviendo con mis suegros, yo busqué la presencia del Señor. Y comenzamos a leer devocionales, comenzamos leyendo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y nos gozábamos en la palabra, nos daba esperanza de seguir juntos y la palabra que nos daba Cristo Jesús con sus ejemplos, sus consejos, nos llenaba. Yo asistía a una iglesia que quedaba cerca de esa casa, la iglesia Peniel en Santa Ana. Asistí por bastante tiempo y de hecho ahí me bauticé. Bueno, vino mi primer hijo y mi esposo en los brazos con mi hijo, pues ahí estuvo presente en el bautizo.
¿Recibió él a Cristo en ese tiempo? Sí, hermana, por influencia de un instructor de la universidad que era cristiano, él recibió a Cristo Jesús en su corazón. Pero como todo esposo, ya cuando ya está casado, como que se acomodan, ¿verdad? Somos las mujeres las que tomamos la decisión de continuar bajo la presencia del Señor, pues él le gustaba escuchar lo que yo iba a aprender, pero no iba. Sí, Sí, lastimosamente. sí, en Sí. realidad que es tan necesario interceder, especialmente por cada esposo, Así es. porque no todas las esposas tenemos el privilegio de que el esposo sea lo que Dios ha establecido en su voluntad, que sea el que toma las riendas de guiar a la familia al área espiritual, Sí, así ¿verdad? es. A la devoción por Dios, al fervor de una vida de oración, sino que a veces hay escasez de esa virtud, Sí. le podríamos llamar, ¿verdad? Sí, así es. De tener esa adoración para Dios y de tener fe. Pero qué bueno, porque en medio de toda la presión que ustedes vivieron y en medio de toda la oposición, usted siempre buscó a Dios. Y puedo ver ahí, y quizá la teleaudiencia también está viendo cómo es que fructificó en usted esa semilla de fe que sus abuelitos sembraron. Sí, hermana. Bueno, Fue- aparte de los devocionales familiares y todo eso, ¿qué sucedió un 22 de noviembre en la vida de su esposo? Bueno, hermana, hubo un diagnóstico de que mi esposo tenía cáncer de pulmón y eso pues definitivamente nos devastó. Le tenía programada una cirugía para resecar ese tumor del pulmón y debido a eso le dije a mi esposo, bueno, pues no te digo que no va a haber éxito en la cirugía, no sabemos, Dios tiene el control, sin embargo, ¿por qué no recibes al Señor Jesús en tu corazón, reafirmando aquella actitud que tuvo muchos años antes? Pues a veces no vaya a ser. Sí, para estar más segura. Sí, sí. Y él recibió al Señor Jesús, dijo, sí, lo recibo. Él declaró con su boca, lo sintió en su corazón y recibió al Señor Jesús y sí lo sentí que fue una decisión completa, Sincera, así es, ¿verdad? sincera, Con de toda corazón la que convicción. tuvo. Así es. Hubo mucho sufrimiento en la vida de Jezabel, no solo en cuanto a la presión y como podemos ver como si un castigo hubieran tenido al trasladarse a vivir con sus suegros, pero hay habrá otros momentos de sufrimiento, pero que sentía desmayar, pero que allí ha visto el auxilio de Dios. Definitivamente, Dorita. Desde el momento que nos casamos y me despreciaron completamente mis suegros, primero por no ser de su raza y segundo porque pues no tenía un respaldo social, ¿verdad? Incluso hasta me decían la analfabeta. Fue bien duro. Entonces mi esposo me dijo desde que nos casamos, fíjate que yo voy a ser profesional y no quiero que mi esposa no entienda lo que yo hable. Tienes que estudiar. Yo, como estaba muy enamorada, tomé la decisión firme de sí estudiar, a pesar de que ya estaba creando un bebé. Lo cual requería mayor esfuerzo. Mayor esfuerzo, así es. Pero
Tuve que estudiar en la escuela nocturna. Estaba entonces en 8º grado, imagínense. Tuve a mi bebé, pasé a 9º grado en una escuela pública nocturna después de estudiar en colegios privados de señoritas. Fue duro ese cambio, esa transición, pero el hecho de que mi esposo me esperara cuidando a mi hijo en la calle, esperándome a que yo recibiera las clases de la noche, me infundía mucho valor, mucho esfuerzo, mucho más de mirar el rostro del Señor para que me ayudara, porque incluso yo sentía que tenía en ese tiempo, bueno, siempre, que me costaba el estudio, me costaba mucho y no se me quedaban las cosas. Y yo oraba al Señor, dormía a mi niño en la noche temprano, me dormía con él para que él se durmiera y me despertaba en la madrugada. A las 2 de la madrugada tenía que despertarme. Lo primero que hacía era orar, pedirle al Señor, dame memoria, Señor, ayúdame a aprenderme tantas cosas difíciles, Padre Santo. Y el Señor, después comenzaba a estudiar, pero el Señor me respondió tan fiel, hermana, que solo 10 y 9 y 10 me sacaba. Y eso, y yo lo alababa siempre, y mi esposo veía eso, e incluso él me ayudaba, él me explicaba, bueno, en ese periodo cosas de álgebra que yo no entendía, y entendiste, y yo me daba pena decirle que no había entendido después de 10 veces que me lo había explicado, y yo, sí. Y él hacía como que no me había escuchado. Me volví a explicar con una gran paciencia hasta que yo entendía. Gracias. Claro, mayor esfuerzo, pero el Señor fue fiel, hermana. Amén. Él fue fiel en darme tan buenas notas, tanto que fui la primera bachiller siendo casada. Y eso me impulsó a estudiar en la universidad, mi esposo apoyándome en todo. ¿Qué quieres estudiar? Pues medicina. Imagínense, medicina, estando casados y criando, y en una situación difícil. Una carrera larga, una carrera cara. Sí, ¿verdad? Pues yo no pensé en lo largo de la carrera, sino que en que el Señor me iba a ayudar, porque me había ayudado hasta ahora. Gracias a Dios. Entonces continué y fue un periodo bastante difícil el hecho de irme de bachillerato, aunque era muy buena estudiante, el hecho de ir de bachillerato a la universidad fue difícil, pero el Señor me ayudó y mi esposo me impulsó, porque a veces llorando que no entendía, pues deje de llorar y póngase a estudiar. Gracias a Dios. Imagínese. Mire qué buena motivación. Así es. Y que así como su esposo fue un instrumento para motivarla a usted a superarse, creo que muchas personas en las familias debemos ser instrumentos. Así es. Para motivar a aquellos familiares o aquellos hijos o parientes que están en esa dificultad de que no se pueden concentrar o no pueden retener lo que están aprendiendo, quizá por el nerviosismo aún no comprenden lo que se les está explicando. Sí. ¿Verdad? O da pena, porque sí, yo reconozco que era tarde para aprender. Veía a mis compañeros que bien rápido entendían pero yo oraba al Señor, yo le pedía al Señor. Imagínense en medicina, tantas palabras difíciles que hay que aprenderse. Sí. Y yo, Dios mío, qué palabras más difíciles. Ayúdame, dame memoria, Señor. Y lo hacía. Hermana, sacaba muy buenas notas. Mire, no le miento. Mis primeros años fueron de excelentes notas, 8, 9, incluso en aquella época las materias mucho más coladoras de la Universidad Nacional de El Salvador eran anatomía y bioquímica. Hermana, yo saqué 8.70 en bioquímica y 8.80 en anatomía. Gracias. Y yo alabando al Señor. Sí. Era una maravilla. Gloria a Dios. Dios es fiel, Dios es fiel, hermana. Dios es fiel. Para quienes nos están escuchando, vamos a agregar algo más. Y la doctora
ella descubrió nuevas técnicas para poder hacer cirugía o trasplante. Reconstrucción en puede cáncer decirlo. facial, sí. Bueno, Dios me ha iluminado porque no puedo decir lo que por mi propia cuenta. Tengo mi preparación definitivamente, pero sin el Señor Nada. no puedo hacer nada. Pues he inventado algunas técnicas para reconstruir la nariz en cáncer facial y para la reconstrucción de párpado, para reconstrucción completa y dinámica de párpado, la cual he publicado en la revista de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica y la cual también ha sido de bastante utilidad a muchos colegas a nivel mundial. Damos gracias a Dios. Y tal vez tú que nos estás sintonizando, conoces a alguien que se siente así impotente ante el reto académico o ante cualquier otro reto. Aquí tenemos un testimonio, el de la doctora Isabel. Ella tenía ese reto, pero se esforzó. Aunque tal vez hubo momentos que debe haber pensado que desmayaba, pero siguió y logró los resultados, no solamente los inmediatos que ella tenía, sino resultados más allá de la óptica de ella en ese momento, porque ha venido a ser con el conocimiento una persona que puede ser de bendición a otros con su servicio como médico en lo que es esa reconstrucción Reconstrucción en cáncer, sí, son algunas alternativas en técnicas, sí, para la reconstrucción en cáncer facial, sí. Así es que yo le digo a todo el que nos escucha, no desmaye. Si siente oposición, si está sufriendo rechazo de cualquier tipo, una desvalorización, no desmaye. Levántese, ponga su fe en Cristo Jesús. Busque una Biblia, si tiene al alcance una librería cristiana, una persona cristiana que le pueda prestar la Biblia, si puede ir a una iglesia cristiana, vaya a escuchar esta palabra de Dios. El conocimiento de la Biblia nos hace sabios, nos ayuda al que se siente, como dicen, el menos docto o si alguien te ha tratado como ignorante y te sientes que no vas a salir, busca a Dios. Encomienda tu vida a Dios, encomienda tus pensamientos a Dios, instrúyete en la palabra y Dios te hará una persona exitosa en lo que tú creas que no puedes salir con éxito. ¿Es Dios, doctora, suficiente para usted? Claro que sí, Dios ha venido a ser suficiente en todas las áreas, en todas. Me asusta el hecho de separarme del Señor. No concibo estar sin Cristo. Gracias, doctora. ¿Podría usted dar un último consejo a la teleaudiencia? Bueno, el consejo principal y el que me ha a mí llevado hasta donde estoy es poner al Señor Jesús primero en su vida, no importa el obstáculo. Él hará, Él es fiel. Él es fiel, tenemos que buscar su rostro primero ante cualquier oposición, ante cualquier reto en la vida. Buscarlo como yo lo hacía, en oración y buscando su palabra. Muchas gracias, doctora. Fuera de cámaras le preguntaba a la doctora, ¿cuál es su texto lema?
Y ella me dijo, bien, muy decididamente, Josué 1:9. Y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Valentía, esfuerzo y cobrar ánimo cuando ya no se tienen fuerzas. Así es. Para concluir, decimos, no desmayes. Para ti que nos sintonizas, el consejo es, no desmayes. Pon tu fe en Dios y Él te dará la victoria. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. En su palabra, Dios nos ha dicho, no temas, yo te ayudo. Y es lo que hemos visto en la vida de Jezabel. ¿Qué esperas tú para hacer a Jesucristo tu Señor y tu Salvador? Dile, ven a mi vida, sé el Señor de mi vida. Nada te cuesta, hazlo hoy. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.